desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, ¿cómo están, amigos? Muchas gracias por acompañarnos desde bien temprano, como de costumbre, en este desarrollo informativo que tenemos para todos ustedes. Hoy es martes 2 de junio. Es una agenda informativa variada, como es el perfil, pues, de los últimos tiempos. Hay noticias de todo tipo, noticias económicas, noticias políticas, noticias, de sucesos del mundo judicial, en fin. Hay algunas que tendrán desarrollo posteriori en la segunda parte del noticiero de Televen. Pero por lo pronto hay notas que tienen que ver con la presentación sorpresiva de una audiencia del líder político Leopoldo López, quien se encuentra en huelga de hambre y fue trasladado. La decisión del tribunal de no admitir a Felipe González, el ex jefe del gobierno español, como asesor en materia de derechos humanos en este juicio contra el líder de Voluntad Popular. También informaciones internacionales sobre la reunión de OPEP que comienza. No va a haber mayores modificaciones, lo cual también indica y visualiza que el mercado internacional de los hidrocarburos se va a mantener más o menos como está, con cierto equilibrio y tampoco con disparos o estampidas que puedan sorprender a muchos. Bajos precios del petróleo en términos generales. Bueno, también tenemos en este caso la información de educación universitaria. Los profesores han decidido por su bajo sueldo solamente trabajar a partir de hoy como una medida de presión, medio tiempo. En fin, son muchas las notas, también pronunciamientos sobre la situación de medios de comunicación y las demandas en contra de órganos de difusión masivos acá en nuestro país. En fin, como ven, hay mucho que contar en esta primera emisión del noticiero de Televen, a lo que le vamos a sumar de inmediato la agenda, que son los titulares fundamentales, la portada que tenemos en este día martes 2 de junio. Por ejemplo, comencemos entonces con Kelan, propiedades y cuentas del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, a la expectativa de lo que puedan decir sus defensores. Está detenido en Suiza. Bueno, entre finales, otro asunto que tiene que ver con el tema político electoral. Entre finales de noviembre y diciembre se llevarían a cabo las elecciones parlamentarias, de acuerdo al defensor del pueblo, Tarek William Saab, tras sostener una reunión con Tibisay Lucena. Esto indica que no hay precisiones aún, es algo muy nebuloso todavía en cuanto a la fecha exacta para la realización de estos comicios. Bueno, protestas en el interior del país. Comunidades indígenas tomaron el aeropuerto de Canaima como medida de protesta ante las prácticas ilegales de la minería. En temas internacionales, profesores de México y Chile, por distintas maneras, protestaron en contra de reformas educativas que se plantean en sus respectivos países. Tendremos como invitado en el día de hoy a Aude Mayo Coliche, jefe de la delegación de la Unión Europea de Venezuela. A partir del 10 de junio comienza una cumbre empresarial en Bruselas de la Unión Europea y el CELAC, en este caso la comunidad de países latinoamericanos, que va a la par de una reunión de mandatarios que también se realizará. Sobre esto entonces tendremos algunos detalles que nos ofrecerá este representante de la Unión Europea. Y al cerrar, pues siempre tenemos la información de arte y espectáculos en nuestro segmento. Junto a ello, de inmediato, como siempre, expectativas sobre los titulares que son bien importantes de la prensa nacional, de la prensa regional, el reporte de nuestros corresponsales, información ya cotidiana del tiempo y del tránsito. Así que bueno, vamos a ponernos de inmediato en la dinámica informativa de hoy. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Gaudí. Buenos días. Usted es el único caballero que faltaba por darme la bienvenida. Sí, ya le vamos a dar la bienvenida. Nuevamente la bienvenida. La familia se está reuniendo nuevamente, la familia. Sí. Bienvenida a tu casa de trabajo y por supuesto saludos a Rodrigo. Gracias, Ricardo. Bueno, ya yo decía ayer, llegó la representación femenina, ya prontito Cruzmila también. Estará y bueno, nosotros, poco a poco estará el equipo completo. Muy buenos días, Venezuela. Espero chévere. que estén muy bien y gracias por la compañía.
Nosotros tenemos que empezar. Bueno, hay muchas cosas allí, ¿no? Sí, no, y falta más, que ustedes tienen ahí información abundante en medios impresos de comunicación social y también a través de las redes sociales, como siempre, que se suman informaciones en esta primera emisión. Bueno, vamos a comenzar, Gaudí. Así es, ya Carlos ofreció un abreboca de las informaciones que están pues en la palestra y vamos a detallarlas. Comenzamos con el diario El Universal. Ellos abren con el tema petrolero, dan importancia a este tema. OPEP prevé mantener las actuales cuotas de producción de crudo. La reunión de la OPEP que comienza hoy en Viena revisará las cuotas de producción, pero no se anticipa ningún cambio debido a que la mayoría de los países árabes han optado por defender sus cuotas de mercado a costa de los precios bajos del crudo. Arabia Saudita estima que la demanda está despuntando, mientras que el suministro está bajando, por lo que considera que están en la dirección correcta. También otra nota que destaca este diario de circulación nacional. Cámara de Construcción propone planes para reflotar el sector. Plantean abrir acceso a financiamiento de algunos o de órganos multilaterales. También en información electoral, PSUV insta a precandidatos a promover inscripción en registro electoral. Y gran gráfica, allí la tienen. Es del Parque Guaraíra Repano. Dicen, reabierto acceso al Guaraíra Repano. Desde hoy a las 5:30 am quedó reabierto el paso peatonal al Parque Nacional Guaraíra Repano, mejor conocido como el Parque El Ávila, por los accesos Los Venados en San Bernardino y Sabasnieves, Altamira. Ambos senderos fueron cerrados desde el pasado 10 de mayo tras presentarse varios incendios forestales. En otras notas que nos presenta este diario, Vinotinto completa el grupo. Venezuela trabajará en Mendoza hasta el viernes, cuando viajará a Chile. Y también tienen un reporte especial de pues, la historia o la vida de un mimo. Dice acá, trabajar como la risa o con la risa y carisma de los niños no es nada fácil. Nos vamos entonces con más información en esta oportunidad. Ricardo, Sí, ¿qué diario? Con el diario 2001. Vamos a revisar justamente la información que tiene este periódico y ellos tienen un tema acá, Gaudí, que tiene que ver con la comida, con la alimentación, con el almuerzo y las llamadas balas frías. Vamos a ver qué nos refiere la portada del diario 2001 con relación a este tema. Dice lo siguiente, balas frías recalientan la quincena. En nuestro suplemento, en el suplemento del diario 2001, muestran que la economía sana es más barata que la economía que la comida chatarra. Además, dicen en cómo papear en la calle y que eso es cada vez más caro. Se impone la viandita con la sazón casera. Es la información que ustedes están viendo allí en pantalla. Bueno, más abajo tenemos información relacionada con la situación que se vivió ayer en el estado Táchira. Esta entidad quiere más gasolina, así titula el diario 2001. Transportistas de rutas urbanas y suburbanas trancaron las entradas a los municipios del estado andino en protesta por la disminución del cupo de combustible, las dificultades para comprar repuestos, cauchos y baterías y el aumento de la inseguridad. Unas 300 líneas de taxi se sumaron al paro. Por su parte, el gobernador del estado, José Gregorio Bielma Mora, indicó que se trata de un acto criminal y un golpe contra la agenda de a pie. Otros temas presentes en la portada del 2001, rojitos se bajan de la mula para las primarias, el PSUV comienza la jornada un día de salario por la revolución que durará hasta el próximo 30 de junio. Caída de las reservas pulveriza el bolívar, esto en relación al tema económico. Expertos señalan que disminución de capacidad de compra golpea a sectores populares y también en la agenda se señala lo siguiente, Voluntad Popular y Primero Justicia meten presión por fecha de elecciones. Nos vamos con el diario Últimas Noticias. Ellos también destacan el tema electoral, pues en referencia a las elecciones internas del PSUV. Dicen, PSUV espera superar el 1.000.000 en primarias. La maquinaria roja inició su movilización a través de 3.698 VC. Darío Vivas dijo que continuarán las visitas casa por casa. 1.162 precandidatos entregarán un informe al presidente. Todos los inscritos en el registro electoral podrán votar el 28 de este mes. En otra noticia que destaca este diario, choferes fueron amenazados por la mafia guarimbera. Esto lo dijo José Bielma Mora. La gobernación habilitó 150 unidades de transporte ante la decisión sindical de ir a paro en Táchira. También tenemos pues allí una gráfica que nos dice 7.500 árboles para Caracas. Y en otra nota tenemos que reseñan que una familia creó 30 empresas para estafar a Cadivi. Solicitaron
4,9 millones de dólares. De verdad, uno no deja de sorprenderse, Ricardo, con estas noticias. Hay que ir al interior de esa nota para ver, pues, de qué se trata eso, ¿no? Una familia. Sí, bueno, por lo menos ya ofrecimos aquí un adelanto a nuestros televidentes y pues ya podrán entonces detallarla. Con más tiempo, sí señor. Así es. Vamos a revisar la portada del diario El Nacional. Abordan el tema de la comunicación en Venezuela. Dice, editores de 120 países piden al gobierno que cese el asedio a la prensa. El directorio de la organización considera desproporcionadas e irregulares las medidas dictadas contra 22 directivos del Nacional, tal cual, y La Patilla. Ninguno había sido convocado cuando se tomaron. El otro tema que destaca en la portada del diario El Nacional tiene que ver con el transporte colectivo y los taxis que pararon sus actividades en el estado Táchira. Los choferes de autobuses y de carros libres han planteado reiteradas veces en las mesas de trabajo la aguda escasez de repuestos y cauchos, pero no ha habido respuesta de las autoridades. San Cristóbal fue ayer una ciudad sin vida. Vamos a voltear para ver la parte inferior de la portada del diario El Nacional. Tema principal acá, esa gráfica que ustedes ven allí, 100% aumentaron los licores. El mercado de las bebidas alcohólicas es uno de los más afectados por la falta de divisas, la irregularidad en el abastecimiento de insumos y el alza de impuestos. También otro tema vinculado con el área económica, Banco Central de Venezuela y bancos intentan frenar el alza del dólar paralelo. El ente emisor invitó a representantes del sistema financiero privado a una reunión para discutir asuntos como la publicación de cotizaciones en portales de Internet y las ofertas de divisas en CIMADI. Bueno, revisemos ahora qué nos trae el diario Vea en su edición de hoy, martes 2 de junio. 351 millardos para beneficio del pueblo. Los recursos recaudados por el CENIAD entre enero y mayo serán utilizados para el fortalecimiento de las misiones sociales que mantiene el Gobierno Nacional y para ejecutar obras y proyectos, anunció el titular del mencionado organismo, José David Cabello, a través de su cuenta en Twitter. También destacan pues una fotografía allí y dicen la gobernación del departamento de Bolívar, Cartagena de Indias, denunció el robo de un retrato del libertador Simón Bolívar, pintado en el siglo XIX por Epifanio Garay, de valor inestimable. Las autoridades colombianas tratan de evitar que la obra salga de su país. El salón donde se encontraba ahora está huérfano del óleo de quien independizó a 5 naciones. Increíble también esta nota. Maduro inicia mes para preparar la victoria. 53 años del porteñazo y reabren teleférico del Guaraíra Repano. Vamos con la portada del Correo del Orinoco. Ellos el día de hoy reseñan como información más importante, Gaudí, unas declaraciones que dio el defensor del pueblo. Arroja un poco más de luz acerca de la posible fecha de las elecciones parlamentarias, aunque es una reconfirmación de lo que ya se había comentado, de que estas se iban a realizar en el mes de noviembre o diciembre, a finales de noviembre o a principios del mes de diciembre. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que es un hecho que las elecciones parlamentarias van a ser a finales del 2015. Entre finales del mes de noviembre y principios de diciembre, Saab contó que ha conversado con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien le indicó que se efectuarán en los últimos meses del año. Vamos a revisar la gráfica principal del Correo del Orinoco. Comenzó siembra de 5.000 árboles en Caracas. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Jaime Eltrudi, anunció la siembra de 5.000 árboles por compensación ambiental en la ciudad de Caracas. La acción prevé indemnizar la necesaria afectación de varias especies durante la ejecución del plan de expansión vial de las autopistas Francisco Fajardo y también la Valle Coche. Información económica, el CENIAD reportó en mayo un superávit de 36,5 mil millones de bolívares. Y en un tema cultural, pues se señala que los Diablos Danzantes comienzan sus festejos. La manifestación religiosa de los Diablos Danzantes de Yare cumplirá 266 años y lo celebran con una agenda de actividades que se inicia el miércoles y finaliza el domingo. Saúl Llanes, alcalde del municipio Simón Bolívar, informó que 710 funcionarios resguardarán la seguridad de los visitantes entre el día miércoles y el jueves. Veamos qué nos trae el diario El Mundo, Economía y Negocios. Proponen ley para repatriar capitales, es su principal titular. La Asamblea Nacional plantea un instrumento legal que sancione a empresas que incurrieron en ilícitos cambiarios. El Ministerio Público lleva una investigación sobre el mal uso de las divisas. En otra nota, ya lo comentaba Ricardo, CENIAD supera metas de recaudación. Las cifras que maneja el ente tributario indican que en el mes de mayo se duplicó el ingreso esperado. Otra información que destaca este diario, Venezuela insiste en estabilizar precio del crudo. Además tenemos criadores de ovinos y caprinos reciben financiamiento y el perfil
de un hombre que está hoy y bueno, desde hace algunos días en la boca del mundo entero, Joseph Blatter. Dice, el hombre que se sabe mover en el área chica. El reciente escándalo no le impide a Joseph Blatter seguir como el rey del fútbol. Tremendo escándalo, ¿no? Sí, justamente, Gaudí, esa es la portada que tiene el día de hoy el diario Líder, pero no hacen referencia a Joseph Blatter, sino al venezolano Rafael Esquivel. Las cuentas de Rafael Esquivel están congeladas. Fiscales de Estados Unidos tomaron la medida y además tienen en la mira propiedades del dirigente en Miami que están valoradas en 4,5 millones de dólares. Esa es la portada principal del diario Líder. Se las mostramos allí para que ustedes la puedan ver a plenitud. Bueno, mucho de qué hablar ha dado este escándalo de la FIFA, también pues con las marcas comerciales que patrocinan algunos eventos, ya han dicho que se van a retirar por el escándalo. Sí, pues. hay que ver, y realmente que el señor Blatter lo ha hecho muy bien porque hasta ahora no le ha salpicado, pero habría que ver si realmente tiene o no que ver con eso. La investigación si todos continúa. los directivos están implicados, como él, que es el presidente, no sabía. No, preguntas que hay por ahí. Pausa. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte el reporte del tráfico y qué más. También vamos a revisar el estado del tiempo y la información regional acá en la primera emisión del Noticiero Tele. Sigan con nosotros. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Y usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos, a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Recuerde que debe colocar nombre y apellido y su número de cédula de identidad. Bueno, vamos a comenzar la revisión de los diarios de circulación regional y en este caso en el estado Bolívar tenemos ya la portada del Correo del Orinoco. Nos dice, Pemones se rebelan contra la destrucción del Parque Canaima. Residentes, operadores turísticos e indígenas protestan para liberar el Parque Nacional de la minería ilegal y nos muestran esta gráfica que ustedes pueden ver allí en pantalla. Ahora revisemos qué nos trae el diario Panorama del estado Zulia. Dice, el Marite pasará a régimen de transición. Se refieren, por supuesto, al centro penitenciario del Marite en esa entidad. El plan Cayapa administrativo inició en los 3 retenes zulianos. El recinto en los próximos días se abordará como fusión del ministerio y los gastos hasta que la cartera los pueda asumir, los sufragará la gobernación. Revisamos ahora la portada del diario Los Andes que circula en el estado Trujillo. Dice lo siguiente, paro y marcha, profesores acataron llamado nacional. También el periódico de Monagas trata este tema. Dice, profesores acataron llamado a paro en la Universidad de Oriente con una matrícula cercana a los 17.000 estudiantes. Se paralizaron las actividades. La portada del periódico Notitarde del estado Carabobo nos informa lo siguiente, partidos estarían obligados a relegitimarse ante el Consejo Nacional Electoral. César Burguera interpuso recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia. El periodiquito de Aragua trata pues este tema, este escándalo de la FIFA y dice, bloquean a Esquivel. La medida se tomó como parte de las investigaciones que mantiene la justicia norteamericana en contra del venezolano y otros 6 dirigentes de la FIFA. Información de comunidad en el diario Notidiario del Delta. ¿Qué nos dice? Deltavén colapsado por aguas negras. Vean la imagen que está allí. La leyenda nos informa que habitantes del sector 3 de la comunidad de Deltavén se ven obligados a pasar diariamente por encima de las aguas negras para entrar o salir de sus viviendas. La mañana de Falcón destaca, ONU da 1 año al defensor para probar independencia. Degradarán a su despacho si consideran que no es independiente del gobierno. Bueno, vamos a revisar más informaciones, Gaudí, del interior del país. En este caso hacemos contacto en directo con las regiones. Allí lo tienen. Buenos días, hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que la seguridad interna del complejo hospitalario Luis Racetti de Barcelona fue dotado de un sistema de comunicación, esto con el fin de reportar los robos que se registran o alguna situación irregular dentro de las instalaciones y así poder actuar de forma rápida y evitar la acción de grupos delictivos.
Personal de enfermería y obrero del Hospital Uyapar en Puerto Ordaz solicitan a sus directivos aclarar situación de decomiso de insumos médicos en las pertenencias de las enfermeras luego de una inspección, situación que está siendo investigada por los órganos judiciales competentes y que fue calificado por el personal como parte de un acoso laboral. A partir de este lunes, primero hasta el 19 de junio, iniciaron las jornadas especiales de actualización de documentos para el transporte público en el estado Táchira como iniciativa del INTTT. 50 funcionarios de este organismo se trasladaron a la entidad y las jornadas inician a partir de las 8 de la mañana en la sede del Círculo Militar de San Cristóbal. Desde el estado Táchira, Marineglot, Televen. Revisemos las condiciones del tiempo para las próximas horas. El país se aprecia con áreas nubladas y precipitaciones dispersas. Las condiciones mejorarán hacia el mediodía, excepto en los llanos centrales y sur. Valencia tendremos nublada con precipitaciones, temperatura máxima 34 grados centígrados, temperatura mínima 22 grados centígrados. En Mérida estará nublado con precipitaciones, temperatura máxima 30 grados centígrados, mínima 17 grados centígrados. En Ciudad Bolívar, parcialmente nublado, máxima 33 grados centígrados y temperatura mínima 22 grados centígrados. Veamos ahora qué nos tiene Ricardo Salmerón. Él nos va a hacer un reporte de cómo avanza el tráfico en todo el país a esta hora de la mañana. Adelante. Bueno, la información se centra en la autopista regional del centro y es que hay un camión que volcó antes de la zona conocida como Maitana 2, dirección hacia la ciudad de Caracas. La imagen que ustedes ven allí en pantalla fue tomada a las 6:03 de la mañana. Seguimos revisando otras informaciones relacionadas con el tráfico. La cuenta de paramédicos del Ministerio del Poder Popular de Transporte Terrestre nos dice que están atendiendo un accidente en la autopista Francisco Fajardo, sentido oeste, a la altura de Plaza Venezuela. Hacen un llamado a la precaución para los usuarios de la vía. La autopista Gran Mariscal de Ayacucho, hay afluencia vehicular en la primera bomba, luego del primer sobreancho, mejora el tránsito. Reporte de las 5:37 de la mañana. También nos dicen que hay tránsito muy lento para superar el antiguo peaje de Tazón. Esta imagen corresponde a ese camión que volcó en la autopista regional del centro. Ahí está un poco más clara la situación y bueno, ya se empieza a ver el retraso vehicular que está ocasionando este lamentable accidente. Nos dicen que la autopista Gran Mariscal de Ayacucho con lentitud en el sector Araguaney vía Caracas. Nos recuerda a Franklin Aguiar que tal día como hoy muere en 1866 Luisa Cáceres de Arismendi, nace Vicente Gervasi y también se realiza el movimiento militar conocido como el Porteñazo. Bueno, gracias por recordarnos estas efemérides. Osvaldo Bastardo felicita a Marinos de Anzoátegui, nos saluda nuevamente, por acá nos dice, bueno, el nombre es un poco raro, Genghis Khan. Buenos días, en Valencia hay tiempo de lluvia. Mirelis Rivas también saluda al equipo del noticiero, le dan la bienvenida a Gaudí. Venezuela dice que bienvenida a Gaudí hacia la presencia femenina, aunque los muchachos estuvieron excelentes. Bueno, muchas gracias por lo que nos corresponde. Más mensajes, mira Gaudí, nosotros desayunamos todos los días aquí de manera virtual. Aquí nos enviaron 3 arepitas, tenemos otro desayuno con perico. Y yo finalizo con este mensaje que dice el galán Guillén. Buenos días, me alegra mucho que Gaudí Peroso esté de regreso. Ya solo falta Cruzmila Ramos. Las amo ardientemente a las 2. Ajá. Dios. Oye. Wow, pero esos mensajes... Problemas que van a ver allí cuando llegue Cruzmila, no sé. Ay, 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 al galán Guillén. No seas él es muy tremendo, el galán Guillén siempre nos escribe. Él es muy tremendo, pero bueno, se le agradece todos los mensajes. Y agradecemos además esos desayunos tan ricos. Pero vamos a perder un poco la línea bueno, casi no seguimos importa, Gaudí, ya abrieron el Ávila, así que no hay excusa. Bueno, hacer ejercicio, después de ese periquito, esas 3 arepas, nos vamos al Ávila. Vamos a ver si Carlos nos acompaña subiendo al Ávila un día. ¿Te parece, Carlos? ¿Cómo no? Lo preocupante es eso de ardientemente, ¿no? Bueno. Es inquietante ese amor ardiente hacia ti y hacia Cruzmila que tiene el amigo que nos escribe. Bueno, en todo caso queda pues el agradecimiento de costumbre de parte de nuestras compañeras de trabajo. ¿Qué tendremos en la próxima parte del noticiero de Televen? Pues la reseña informativa en detalles. En este caso, pues información sobre la congelación de cuentas, de bienes, de activos tangibles del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, en los Estados Unidos por decisión pues, de los fiscales. En este caso hay una investigación que se está desarrollando en la ciudad de Nueva York. También, bueno, algunos detalles sobre lo que informaba ayer el defensor del pueblo en cuanto a que
de manera muy general, sin precisiones en ese sentido, luego de una reunión con la presidenta del CNE, que las elecciones parlamentarias, simplemente ratificando puntos de vista ya conocidos, eran entre finales de noviembre o principios del mes de diciembre. Lo importante en todo caso es saber la fecha. Otras notas nacionales también que tendremos para todos ustedes, a la par de las notas internacionales. En este caso, hablaremos de una cumbre empresarial de la Unión Europea y CELAC, que comenzará el próximo 10 de junio. Estará un representante de la Unión Europea acá conversando con nosotros en el segmento de entrevistas. Y al culminar, como de costumbre, pues nuestra sección de arte y espectáculos en lo actual. Así que no se retiren, en muy pocos momentos con ustedes. Bueno, en esta parte se incorpora a el noticiero Primera Emisión Héctor Matos y vamos inmediato con detalles de las informaciones. Claro que sí, Gaudi, ¿cómo estás? Bueno, vi que hubo reacciones de los televidentes a tu llegada. Ahí muchas personas estaban desesperadas porque llegara rápidamente al noticiero. Bueno, gracias. Gracias a todos los televidentes. Un abrazo muy fuerte, de verdad. Bueno, comenzamos, Gaudi, con los detalles. Lo hacemos con una noticia, bueno, que ha tenido mucho centimetraje en los últimos días, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ahora congeló las propiedades y cuentas bancarias del presidente suspendido de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, esto por su presunta vinculación en hechos de corrupción en la FIFA. Entre los bienes de Rafael Esquivel que fueron congelados se encuentran diversas cuentas bancarias que mantenía en Estados Unidos, así como 3 lujosas mansiones valoradas en $4.5 millones ubicadas en Miami. La defensa de Esquivel solicitó su libertad por razones de salud, debido a que el dirigente de fútbol venezolano padece de insuficiencia renal. Por otra parte, el juez de garantías Humberto Otazu dio la orden de arresto domiciliario en Paraguay del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, quien a sus 86 años de edad se encuentra internado en una clínica de Asunción desde el 27 de mayo, fecha en la que fueron detenidos en Suiza los 7 altos funcionarios de la FIFA acusados de corrupción. En las próximas horas, el expresidente de la Conmebol será trasladado a su casa. Esto mientras que Estados Unidos formaliza el pedido de extradición por su presunta participación en casos de corrupción en la máxima organización del fútbol. Mientras que la suspensión del secretario general de la CONCACAF, el colombiano estadounidense Enrique Sanz, por parte de la Comisión Ética de la FIFA, incluye el que no pueda ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol. Cristel Chopite, Televen. El ministro saudí del petróleo afirmó que la estrategia de la OPEP de mantener su nivel oficial de producción para preservar su parte del mercado está funcionando. El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Asdrúbal Chávez, sostuvo un encuentro en Viena con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Abdallah Salem El Badri, en la antesala a la 167 conferencia ministerial. En la agenda del representante de Venezuela también se encuentra asistir a la 6ª edición del Seminario Internacional, además de la conferencia ministerial de la OPEP, donde el ministro Chávez sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de países OPEP y no OPEP durante los próximos días. Y los ministros de Industrias José David Cabello y de Transporte Acuático y Aéreo Giuseppe Gioffreda realizaron un control de máquinas rayos X en la aduana subalterna del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Por otro lado, el superintendente del CENIAT informó que el organismo recaudó 36,5 millardos de bolívares en mayo. Agregó que con este superávit el gobierno nacional cuenta con los recursos para ejecutar obras y proyectos. Comunidades indígenas y demás habitantes del Parque Nacional Canaima tomaron el aeropuerto local. Exigen que se eliminen las prácticas ilegales de minería en esa zona. A la protesta que inició a las 9 de la mañana de este lunes se sumó el sector educativo y empresarial de turismo en apoyo a los habitantes de la comunidad que exigen la presencia del presidente Nicolás Maduro, tras asegurar que se habrían incumplido acuerdos establecidos en anteriores meses con el vicepresidente de la República y el ministro de la Defensa, en los que se eliminarían las prácticas ilegales de minería a orillas del río Carrao, cuyo canal es utilizado para llevar a los turistas hasta el Salto Ángel. Con la toma del aeropuerto Canaima, aproximadamente 20 vuelos entre comerciales y privados han sido suspendidos en el primer día de protesta, que aseguran extenderán durante el resto de la semana si sus peticiones no son atendidas por el primer mandatario nacional, pues temen que esas prácticas de minería ilegal empiecen a generar los primeros daños en el río. Desde el estado Bolívar, Ayerín Castelar, Televen. Y el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, advirtió que la presencia militar en los llenaderos de combustible se relaciona con el plan anticontrabando que se aplica en toda la región.
Los militares estarán donde se abastecen las gandolas. Desde allí acompañarán la carga hasta las estaciones de servicio. Esto para evitar vicios pasados. Porque nosotros recordamos ya las cosas que pasaron, yo lo decía. Una gandola sale del llenadero y dice que va a cargar diésel, full oil en la planta de Cassigua. Y de repente la propia realidad nos da que aparece un puente partido en Caño del Medio, rumbo a Colombia y la gandola quedada ahí en la mitad. Todo integra el mismo plan del sistema automatizado del suministro de combustible que busca eliminar, según él, el contrabando de extracción. Desde el estado Zulia, La Asociación de Profesores de la UCB aseguró que el paro nacional de universidades se cumplió en 90%. Anunciaron que aplicarán reducción en las horas laborales de no tener respuesta al conflicto salarial. Hay oídos sordos en el gobierno nacional con respecto al sector universitario. Le aumentaron el salario a los militares, le aumentaron el salario al magisterio. Eso es exactamente lo que nosotros estamos pidiendo en relación con la cláusula de contingencia. Mientras se discute la contratación colectiva, que se produzca un incremento salarial que de alguna manera mitigue la lamentable situación que está viviendo todos los trabajadores universitarios. Algunos estudiantes de la principal casa de estudio del país afirmaron conocer las necesidades de los profesores. Sin embargo, señalaron no estar de acuerdo con el paro de 24 horas convocado por la Asociación de Profesores. No estoy de acuerdo con eso, porque lo que hace es atrasar los semestres, el año a uno, entonces después es más complicado. No, porque no creo que vaya a dar resultado realmente, porque esto ya se ha repetido en demasiadas ocasiones, se llevan demasiados años en la misma situación. ¿Sabes? Me paraliza las clases y pierdo mucho, pierdo tiempo. Márquez destacó que debido a los bajos salarios, al menos 700 profesores de la UCB y 400 de la Universidad Simón Bolívar han renunciado a sus labores. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela descartó la posibilidad de una paralización indefinida en las 18 casas de estudio que forman parte de la FAPUC. Harley Monseguilemán, Televen. Y luego de 13 horas de paro general de transporte en Táchira, trabajadores del volante levantaron la protesta. Dan un plazo hasta el jueves al gobierno regional para que sean atendidas sus exigencias. Luego de 5 horas en reunión, los transportistas llegaron a algunos acuerdos con el Ejecutivo Regional. Uno de ellos fue destinar 3 estaciones de servicio en San Cristóbal para uso exclusivo del sector. Tenemos toda la gasolina disponible. Desde el día de hoy tienen los 50 litros de combustible, el cupo que ellos hablan, ya restablecido. El paro se cumplió con más de 100 líneas de buses y 300 de taxis. Inseguridad, falta de repuestos y desabastecimiento de combustible fueron las causas. Tenemos que reconocer que el ciudadano gobernador del estado ha sido receptivo a nuestros planteamientos, pero tenemos el pequeño inconveniente que las decisiones siguen dependiendo de Caracas. Tomando una decisión que pudiera no ser gustosa para la gran mayoría de la gente, pero yo le pido a nuestros trabajadores que por favor esperemos hasta el día miércoles y si no tenemos que tomar una decisión más contundente todavía. Usuarios condenaron el paro categóricamente, denunciaron que los beneficiados fueron los especuladores. Aquí a Cúcuta 500 bolívares en los carritos, hoy están abusando con cobrar 3.000 bolívares. También el gremio del transporte iniciará asambleas para la discusión interna del incremento del pasaje urbano y extraurbano. Desde el estado Táchira, Marineglot, Televen. Vecinos de Maracaibo protestaron en la sede de Corpoelec porque no tienen servicio eléctrico desde el pasado viernes. Desde que inició la emergencia eléctrica esperan por respuesta de Corpoelec ante la quema de los electrodomésticos. Nadie responde. Se me quemó la nevera con unos tantos apagones. Nada, sin nevera, ¿y quién la paga? Imagínate, solamente la unidad, y que está en 85.000 bolívares. Por eso protestaron. También porque desde el pasado viernes que ocurrió el último apagón hasta el lunes aún habían personas sin electricidad. ¿Por qué no nos deducen el importe de lo que cuestan esas 3 horas del recibo que todos los meses nos llega de Corpoelec? Desde el estado Zulia, Linda Nerita Leven. Momento de usar una pausa. Presuntos militares en el Estado Islámico grabaron y torturaron a un niño de 14 años. Los detalles en las notas internacionales. Enseguida venimos, sigan allí.
Profesores de Chile y México protestaron en contra de reformas educativas que se adelantan en sus países. En Chile, el gremio salió a la calle en rechazo al nuevo estatuto docente apoyado por el Congreso y por la presidenta Michelle Bachelet, mientras que en México los docentes se negaron a aceptar la reforma de la ley educativa. Además, procedieron a boicotear las elecciones federales. El presidente de Estados Unidos nombró a la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, como la nueva embajadora en México. Así lo confirmó la Casa Blanca mediante un comunicado. Jacobson deberá participar en audiencias ante el Comité de Relaciones Exteriores antes de que su nombre sea confirmado en el Congreso. Presuntos militares del Estado Islámico grabaron y torturaron a un niño de 14 años durante 2 días. El menor de edad fue golpeado salvajemente mientras colgaba de sus muñecas. Sufrió descargas eléctricas por parte de 2 hombres vestidos completamente de negro. El infante contó que mientras era electrocutado, gritaba llamando a su madre. El Colegio Nacional de Periodistas del Zulia solicitó la destitución del director encargado de Poli Maracaibo por agredir a un periodista. La nota completa la tendremos luego de la pausa. Sigan con nosotros. Tres pruebas de la defensa de Leopoldo López y de los 4 estudiantes detenidos desde febrero del año pasado fueron admitidos por el Tribunal 28 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas a cargo de la jueza Susana Barreiros. Hoy ha quedado establecido lo que ocurrió el día 12 de febrero. Estos 3 testimonios también producen certeza de lo que hemos denunciado desde el primer día en este caso, la existencia de una celada. Se produjeron supuestos daños en la fachada del Ministerio Público. Se produjeron supuestas quemas de patrullas policiales y todos estos hechos son realizados por personas encapuchadas y en las inmediaciones y en sus alrededor de esas personas encapuchadas había un grupo importante de funcionarios policiales a su lado, quienes como funcionarios policiales tenían el absoluto deber de hacer cesar esa situación irregular. ¿Por qué esos funcionarios practican la aprehensión de unos jóvenes 2 horas después? Durante el juicio, el dirigente opositor Leopoldo López tuvo el derecho de palabra, donde destacó que levantará la huelga de hambre cuando sean liberados los presos políticos y el CNE fije la fecha de las elecciones parlamentarias. Además, solicitó que mientras mantenga la huelga, ser evaluado por un médico de confianza, contacto permanente con sus abogados y familiares, la visita de un sacerdote y ser trasladado directamente a la sala de juicio cuando sea llevado al Palacio de Justicia. Se espera que el próximo miércoles 10 de junio continúe la audiencia de juicio. La defensa y los familiares de López piden que le permitan el acceso a los observadores internacionales. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que ha estado en contacto con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, para analizar la fijación de fecha para las elecciones parlamentarias. Anunció que los sufragios para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional se realizarán entre finales de noviembre e inicios de diciembre de este año. Saab aseguró que el CNE y la Defensoría del Pueblo son 2 órganos independientes, pero que se mantienen en comunicación. Y la Gobernación del Estado Miranda espera que el gobierno nacional les cancele los recursos para poder pagar los aumentos salariales de sus trabajadores de la gobernación. Así lo denunció la secretaria de Gobierno, Adriana Delía, de esto del gobierno de Miranda. Todavía no hemos recibido los recursos para aumentar el sueldo a todos los trabajadores de Miranda, no solamente los que ganan salario mínimo, porque ¿qué sucede cuando se aumenta solamente el salario mínimo? Que el resto de los trabajadores comienzan también a ganar salario mínimo y no hay diferencia en el tabulador. La semana pasada recibimos los recursos solamente para el aumento del salario mínimo y todavía está en el Consejo Legislativo del Estado la aprobación del crédito adicional para poder hacer el desembolso que será en el transcurso de esta semana, solamente para pagar el aumento del salario mínimo. ¿Y el resto de los trabajadores qué? La secretaria de la Gobernación de Miranda solicitó al Gobierno Nacional que a través de la Asamblea aprueben créditos para la gobernación mirandina. El Gobierno Nacional saque sus cuentas, tiene que pedir un crédito adicional a la Asamblea Nacional. Por cierto, ahí deberíamos tener diputados del partido de gobierno que también levanten la mano para aprobarle los recursos a los trabajadores de Miranda.
Han estado levantando la mano es para aprobar recursos para otras instancias paralelas que no son el gobierno de Miranda. El gobierno de Miranda tiene 36.000 trabajadores y merecen lo mismo que el resto de los trabajadores. Estas declaraciones fueron ofrecidas en la entrega de condecoraciones para la Policía del Estado Miranda. Marcos Colombo, Televen. El Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia solicitó la destitución del director encargado de Poli Maracaibo por agredir a un periodista que ejercía sus funciones. El periodista del canal Televisa del Zulia grababa la marcha del fin de semana. El actual comandante de la Policía Municipal de Maracaibo, un general de la Guardia Nacional, fue quien le arrebató la cámara. Allí me lanzan al suelo y me ponen una bota en la cara. Luego me levantan y me esposan la mano derecha. Como no logran esposarme el otro brazo, ellos con el rolo me dan por la espalda y también por la parte abdominal. Por eso el CNP pide su destitución, debido a que al comunicador le robaron la memoria de la cámara. Que las sanciones administrativas, penales y civiles a las que haya lugar se apliquen de verdad. Se apliquen al 100% por respeto no solamente al gremio periodístico, por respeto a toda la ciudadanía. Hasta ahora se contabilizan 8 agresiones a periodistas en lo que va de año. Desde el Estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Y el Centro de Desarrollo Deportivo Empresas Polar recibió a 200 jóvenes de las categorías sub-18 y sub-20 que se midieron en la cancha para ocupar las primeras posiciones en el torneo nacional de la Federación Venezolana de Fútbol Copa Maltín Polar en San Joaquín, Estado Carabobo. El equipo Estudiantes de Caracas logró el primer lugar en las categorías sub-18 y sub-20 en una jornada deportiva que duró 2 días, en la cual participaron 8 equipos de varias entidades del país. El gerente de Mercadeo Deportivo de Empresas Polar, Carlos Martínez, expresó su satisfacción de recibir a estos jóvenes en el torneo nacional interclubes. Además manifestó que con estas iniciativas Maltín Polar quiere seguir contribuyendo y apoyando y fortaleciendo las categorías de menores del fútbol venezolano. Bueno, momento de revisar un adelanto de lo que va a tener en la próxima parte Carlos Fernández en su segmento de entrevistas. Así es, hola Carlos, cuéntanos, buenos días. Bueno, es bien importante porque la próxima semana, el 10 de junio, comienza una cumbre empresarial de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, con la representación de CELAC. En este caso, a la par de ello, va a haber una cumbre de jefes de Estado que se estará desarrollando también a partir de la misma fecha. En este caso vamos a centrarnos en el caso de la cumbre empresarial y conversaremos con la embajadora Aude Mayo Colici, que es la jefe de la delegación de la Unión Europea en nuestro país. Bien importante porque se abren posibilidades, se abren perspectivas, se abren alternativas para la participación no solamente de la inversión privada, sino también de la inversión pública. Así que no se retiren, en muy pocos momentos con ustedes. Bueno, embajadora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y entrar en detalles sobre esa cumbre empresarial que comienza el próximo 10 de junio, donde va a haber una participación, por supuesto, del sector público, pero también del sector privado. Se trata de una cumbre empresarial, por lo menos en lo que concierne a la participación de Venezuela en ella. Nos gustaría nos diera algunos detalles y, de nuevo, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de esta importante cumbre del 10 de junio. La cumbre empresarial Unión Europea-CELAC tiene lugar en el contexto de la preparación de la cumbre de los jefes de Estado, que tiene lugar también el 10 y 11 de junio en Bruselas. Es la 8ª cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, y cada vez que hay una cumbre de jefes de Estado también hay una cumbre empresarial. También hubo cumbre de la sociedad civil, hubo cumbre de los académicos, hubo cumbre de los parlamentos de ambos lados del Atlántico, y la cumbre empresarial contribuye con las empresas de ambos lados para nutrir la reflexión y las declaraciones de los jefes de Estado. Bueno, ¿cómo se hace la escogencia? ¿Cómo participan los, digamos, empresarios de la región, de los diversos países en esta cumbre? Y particularmente en el caso de Venezuela. Bueno, la participación a la cumbre empresarial es libre y hay un formulario de inscripción tan simple como eso en el sitio web de organización de la cumbre.
Y los gremios empresariales de Venezuela han obtenido toda la información sobre lo mismo. Hay una federación de las cámaras binacionales europeas venezolanas que se llama Fede Europa. También los otros gremios, Consejo Comercio, Fede Cámara y otros de ese tipo tienen toda la información y los empresarios se pueden inscribir. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los puntos más importantes del temario que se va a desarrollar en esta cumbre? Leía en la información de prensa que nos hicieron llegar que la participación de la pequeña y la mediana empresa es muy importante, ¿no? La posibilidad de hacer converger, de hacer puntos de identidad entre los empresarios de la región de América, en este caso latinoamericana y el Caribe, y de Europa. Bueno, el tema general de la cumbre de jefes de Estado, el lema es modelar nuestro futuro común, trabajar para nuestras sociedades para que sean inclusivas, sostenibles y prósperas. En este contexto, el papel de las pequeñas y medianas empresas es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha identificado, hay un estudio de la CEPAL muy recién que lo demuestra perfectamente. Más del 90% de la riqueza y de los empleos en América Latina y el Caribe proviene de estas pequeñas y medianas empresas, y es el mismo caso en Europa. Entonces, yo voy a comentar, en Europa es lo mismo, ¿no? La pequeña y la mediana empresa juega un papel fundamental en el desarrollo económico de Europa, ¿no? Fundamental. Y por eso también hay una experiencia y hay una manera de trabajar que se puede compartir. Hay experiencias de ambos lados y por eso es importante juntar las experiencias y ver cómo se puede mejorar. Sobre todo se ha identificado el tema de la productividad como clave para desencadenar lo que falta para un desarrollo aún mejor en las dos regiones. Ahora, ¿qué países han tenido mayor cercanía y mayor posibilidad de desarrollarse con economías como las europeas? Me refiero a países de la América Latina. ¿Cuáles son los que están de alguna forma más avanzados en este sentido? Bueno, en la historia de las relaciones de la Unión Europea con los países latinoamericanos y del Caribe también se ha desarrollado a través de acuerdos comerciales. Y la Unión Europea ha trabajado con las regiones. Entonces, los países que están en regiones que tienen acuerdos comerciales con la Unión Europea han tenido más oportunidades de desarrollo de vínculos entre empresas. Pero eso se ve también a nivel de la región en totalidad, porque la Unión Europea ofrece programas de cooperación para las empresas. Hay un programa muy interesante que se llama Alinvest y que existe desde los años 90. Y acaba de relanzarse un nuevo periodo de Alinvest con 25 millones de euros para apoyar a empresas para justamente mejorar la educación, la productividad, la tecnología, que es lo que se necesita. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿cómo es la relación con la Unión Europea? ¿Ha avanzado, se ha avanzado en la posibilidad de estrechar esos lazos económicos entre el sector privado de la región y el sector privado europeo? Bueno, en Venezuela todavía las inversiones europeas, la Unión Europea es el primer inversor en Venezuela y todavía es el caso. Todavía hay mucho también intercambio comercial proveniente de Europa hacia Venezuela. Venezuela también hace parte del Mercosur y como tal está en una como hay algunas relación... dificultades, por ejemplo, para empresas europeas en el tema de repatriación de capitales por la situación del control de cambios en el país y el estilo y el modelo económico nacional, entonces por ello digo que sí ha habido interés de invertir más en Venezuela con todos los contratiempos que existen. Bueno, el tema de la economía está manejado por las empresas mismas y ellas hacen sus cálculos según lo que ofrece un país, una región y eligen lo que son sus elecciones, sus deseos a nivel de inversión y de relaciones comerciales. Claro, dependiendo de cómo fluya esa comunicación entre, por ejemplo, el gobierno venezolano y las empresas europeas, en esa misma medida las empresas podrían invertir mucho más. Solo que hay que superar obstáculos. Uno es la repatriación de capitales, por ejemplo, que está detenido por el control de cambios acá. Es una fantástica oportunidad en el tema de la cumbre empresarial y también la cumbre de jefes de Estado para hablar de todas esas temáticas que son importantes para nuestros pueblos y es lo que hay que bien hacer hincapié. Es que es una cumbre, la cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y de Europa,
para los pueblos y para iniciativas que van en el sentido de mejorar la vida y el contexto social de la gente que vive en nuestros países. Ahora, se ha creado un nivel de expectativa seguramente que se va a desarrollar allí, que en el caso de Cuba, ¿no? Que es un país muy particular, es una economía pequeña, un país con poco, no tiene un número de habitantes tampoco desproporcionado. ¿Hay algún interés o en el temario de involucrar el tema de Cuba en esta cumbre? Cuba hace parte de la CELAC y a ese título participa en la cumbre Unión Europea-CELAC y está completamente involucrado en todos los preparativos de esa cumbre. Ahora, pequeña y mediana empresa, ¿cómo desarrollarla más aún en la región, en América Latina, y cómo vincularla con mayor fortaleza con la pequeña y la mediana empresa europea, en este caso? ¿Cómo vincularla mejor? Pero sí, ¿cómo hacer más estrechas las relaciones? ¿Eso tiene que ver tal vez con los modelos de gobierno o las iniciativas particulares que pueda tener cada país? Es mucho una relación entre empresas y por eso le he dicho que a nivel de la relación Unión Europea, América Latina, el Caribe, tenemos programas de cooperación que permiten a esas empresas tener vínculos. Y le he hablado del programa El Invest, que ha sido muy exitoso para crear relación entre empresas mismas. Ahora este programa ofrece aún más porque ofrece temáticas de intercambio de tecnologías y otros asuntos así. Y también a nivel de la Unión Europea se ayuda a que el nivel de formación sea lo deseado para desarrollar las empresas. Quería mencionar, porque creo que es importante, que se van a ofrecer más de 3.500 becas para estudiantes latinoamericanos para estudiar en Europa y también 6.000... ¿En qué carreras? Por ejemplo. En una variedad de carreras, variedad de países, entonces no se podría mencionar todo aquí, pero también la oportunidad para 6.000 estudiantes y personales de universidad de tener una movilidad dentro de la asociación birregional. Y son factores muy importantes para hacer avanzar la asociación de ambas regiones. Ahora, ¿cómo contactar a los estudiantes que estén interesados? ¿Cómo van a establecer el vínculo? ¿Cómo hacerlo en este caso? Porque en el país hay mucho interés, ¿no? Y mucha gente joven que está marchándose de Venezuela buscando nuevas oportunidades para estudiar. Bueno, los que están interesados tienen, bueno, gracias al Internet se puede buscar bastante fácilmente. El programa se llama Erasmus+. El programa Erasmus dentro de Europa existe desde hace mucho tiempo ya y ha permitido a muchos estudiantes estudiar en otro país de Europa. Ha contribuido mucho a la construcción de Europa este programa Erasmus. Entonces esperamos que también contribuya a un más vínculo entre las dos regiones. Una última pregunta. La cumbre empresarial es de un solo día, ¿no? Y luego las recomendaciones se entregan a la cumbre que paralelamente van a tener los jefes de Estado. Exactamente, así es como las otras cumbres que tuvieron lugar de otras partes de la sociedad civil de ambas regiones. Sí, bueno, muy bien. Bueno, gracias por toda esa información que generalmente no se conoce, ¿no? Y es importante entonces aprovechar la presencia en medios de comunicación social para tener detalles de esta cumbre empresarial que comienza el próximo 10 de junio. Eso es el día jueves, ¿no? O miércoles, día jueves en Bruselas. Gracias a la embajadora. Bueno, amigos, llega el momento de presentar el segmento de arte y espectáculos. En lo actual, Silvana Continanza. Silvana, ¿qué nos tienes hoy? Buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Hoy en lo actual les contaremos qué pareja entre rumores de ruptura se dejan ver juntos. Ya venimos. Hola Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas @loactual, Instagram @loactualpisotv y mi cuenta personal @silvacontinanza. Y comenzamos las informaciones con lo que fue tendencia por las redes sociales el día de ayer. Les cuento que el exatleta Bruce Jenner se convirtió en la portada de la revista Vanity Fair, donde posó nada más y nada menos que como mujer. Esta es su primera sesión fotográfica y entrevista para un medio impreso desde que reveló estar en medio de su proceso de transición para pasar al bando femenino y además quiso que se llamara Caitlyn Jenner. La fotógrafa Annie Leibovitz sería la encargada de captar las imágenes, según lo informó la revista People.
Ahora les cuento que ayer también fue tendencia que la cantante española Isabel Pantoja abandonó la cárcel donde cumple una pena de 2 años por blanqueo de capitales para disfrutar de un permiso penitenciario que por 4 días concedido por la justicia. Este es el primer permiso desde que Pantoja ingresó en una cárcel de Alcalá de Guadaira el pasado 21 de noviembre. Algunos seguidores del artista esperaban en las afueras de la cárcel para expresar su aprecio antes de que tomara un vehículo que la trasladara a su residencia en la provincia de Cádiz, donde pasará estos días de permiso con su familia. Y continuamos las noticias y les tenemos que la gira de Great Escape Tour de la rapera australiana Iggy Azalea fue cancelada oficialmente. Según fuentes allegadas al intérprete, la causa principal de suspender la gira es por la poca cantidad de público interesado en ver a la rubia interpretar sus más grandes hits. La próxima gira de Iggy estaba planeada para el próximo mes de septiembre en San Diego, Estados Unidos. No cabe duda que la carrera musical de la intérprete australiana no está en sus mejores momentos. Y entre rumores de ruptura, Ben Affleck y Jennifer Garner se dejan ver juntos. Los paparazzis captaron a la pareja cuando salían de comer y llevaban a sus hijas después del colegio a tomar un helado de yogur. El hijo menor no estuvo presente. Jenny y Ben estaban enfocados cada uno en una niña, expresó una fuente a People. Actualmente la actriz graba en Montreal la comedia Nine Lives, mientras que el galán del séptimo arte se encuentra en el rodaje de Batman vs Superman, El amanecer de la justicia. No es la primera vez que se escuchan rumores de una separación. Y el Festival de Maiwassin de Marruecos logró un gran éxito de asistencia el fin de semana en apertura, con más de 300.000 espectadores en los conciertos de Jennifer López y Pharrell Williams, según los organizadores. La inauguración del escenario internacional de la mano de Jennifer López en ropa ligera y posturas sugestivas no fue del gusto para todos. El ministro de Comunicación y portavoz del gobierno, Mustafa Khalfi, criticó la emisión de la estrella latina. Por otra parte, la actuación de Pharrell Williams, intérprete del éxito Happy, tuvo una entusiasta receptividad. Hasta el 6 de junio, Sean Paul, Avicii, Placebo, Akon, Sting, Usher y Maroon 5 se sucederán en la escena internacional del festival. Y continuamos con Ariana Grande, una de las divas musicales de moda de estos tiempos, quien ya confirmó su tercer disco. A través de un mensaje en Twitter, dio a conocer que su tercer álbum de estudio llevará por título Moonlight. Además, la artista ha revelado que este disco recoge el testigo de My Everything y tendrá una canción del mismo título. Por ahora desconocemos la fecha del lanzamiento del álbum, que podría llegar en este 2015. Sin duda alguna sabemos que será un éxito total, ya que es destacada por lanzar un CD por año. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones, pero recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Muchas gracias, Silvana, por toda la información del arte y entretenimiento. Bueno, ya la despedida, ¿no? Ya a ver cómo transcurre esta agenda informativa. Así es. Oye, te sentimos raros ahora que estás aquí. Está llegando la gente, llegando la gente. Espero que se sientan bien. Totalmente. Bueno. Eso está dicho desde ayer, desde tu reincorporación, después de todo, de este postnatal que has tenido. Sí, así es, así es. Bueno, Venezuela, será hasta mañana. Sí, señor. Bueno, amigos, les dejamos nuestras cuentas, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. También tienen @Televen TV con todo sobre nuestra programación. Y les invitamos a revisar pues nuestra página en Facebook, televen.elnoticiero. Hasta mañana a las 6 en punto, donde estaremos de nuevo con todos ustedes.